Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor, y hoy vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 21. Palabra tremenda que el Señor ha traído a tu vida y a mi vida para edificarnos. Vamos a pedirle primeramente que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde, hermanos, de hablarles en mi emoción y en mi carne, que Él sea con mi boca, que yo le sea Él por boca, para que esta palabra llegue a tu vida y a mi vida transparente, pura, como solo Él lo puede hacer, que nos edifique poderosamente y que esta palabra nos permite edificar a otros que también tengan hambre y sed de la palabra como tú y yo. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, entonces vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 21, bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de su Hijo amado, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición de su Espíritu, el Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Amén. Enseña la palabra, hermanos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este es un versículo tremendo que enseña: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es una palabra de poder. Es tremenda la enseñanza que el Señor trae a tu vida y a mi vida hoy, donde el Señor está invitándonos a no atesorar o amontonar riquezas, a vivir afanados por amontonar riquezas en esta tierra. Acuérdense que como siervos de Cristo, y si es que en verdad estamos esperando nuestro galardón y tenemos nuestra mirada fija ya en esa nueva Jerusalén, entonces lo que realmente debemos hacer no es tanto atesorar tesoros en esta tierra, sino tesoros en esos cielos, invertir en ese nuevo reino, del Todopoderoso, con buenas obras, haciendo misericordia, justicia y todo lo que el Señor está demandando de tu vida y de mi vida, porque estás ante la palabra cuando dice que donde esté nuestro real tesoro, allí, hermanos, va a estar también nuestro corazón. Una palabra tremenda de poder que siempre he predicado, y es lo que nos enseña el libro de Proverbios 4:23, que enseña a tu vida y a mi vida: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Enseña el libro de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor está invitando a tu vida y a mi vida a guardar nuestro corazón. Acuérdense que de lo que abunda en el corazón habla la boca. El corazón abriga tantas cosas, hermano, cosas buenas, cosas malas, y eso se refleja en cada uno de lo que nosotros, en nuestro actuar, porque la palabra es tajante cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces es tremendo que nosotros tengamos un corazón bueno, un corazón dispuesto, lleno de la presencia del Señor, hermanos, y nosotros no podemos burlar al Señor. Acuérdense que la palabra es tajante cuando dicen que el Señor no puede ser burlado. ¿Sí? Que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, lo dice allá en el libro de Gálatas. Y es tremendo porque nosotros, ¿cómo vamos a burlarnos del Señor cuando hemos visto cómo enseña la palabra a tu vida y a mi vida en el libro de Jeremías, capítulo 17, en el versículo 9 y 10? El Señor está diciendo que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, ¿sí? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor, sigue diciendo el Señor en el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente y que peso el corazón para dar a cada uno según sus obras. La gloria sea para el Señor. Vamos a leer esos dos versículos tremendos de poder, donde enseñan a tu vida y a mi vida que Dios no puede ser burlado, hermanos, porque el Señor sabe lo que hay en tu mente
y lo que estamos abrigando en nuestro corazón. Cuando la palabra enseña tu vida y a mi vida, cuando Jesús dice, este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe, al Señor no lo podemos engañar. Es el varón perfecto. Y el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9, enseña, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el Señor conoce lo que hay en nuestros corazones. Cuando estábamos viendo el libro de Juan en el capítulo 12, ese versículo 25, la palabra enseñaba a tu vida y a mi vida que no había necesidad de presentarle al Señor Jesús al hombre, porque el Señor Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Entonces, si el Señor sabe lo que hay dentro de ti y dentro de mí, es tremendo, porque ¿cómo podremos burlarlo? Y lo que el Señor quiere es que tú y yo tengamos un corazón dispuesto para amarlo a Él. Dice la palabra, vamos a leerla, Juan capítulo 3, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce, el Señor conoce. El Señor, cuando vio a la samaritana, como lo enseña en el capítulo Juan, el capítulo 4 de Juan, cuando está hablando con la samaritana, le dice, ves y llama a tu marido, y la samaritana le dice, Señor, yo no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Oh Señor, ciertamente tú eres profeta, le contesta la mujer. Esa varona reconoció que este Señor que estaba delante de su presencia, ¿sí?, tenía que ser profeta, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos creó en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo podremos burlarnos de Jehová? El Señor conoce nuestro corazón, lo que abrigamos en Él, y Él lo que quiere es que tengamos un corazón para amarlo, para amarlo. El Señor dijo a tu vida y a mi vida en el libro de Mateos 22, 37, vamos a leerlo, llamarás al Señor con todo tu corazón, ¿sí?, con toda tu mente. Ese es el gran mandamiento. Cuando los fariseos le estaban preguntando al Señor Jesús que cuál era el grande mandamiento, y en el capítulo 22 de Mateo, en el versículo 37, el Señor le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y después regala un segundo y grande mandamiento, que es amar al prójimo, y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás, pero el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Así que este corazón tiene que estar dispuesto para amar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese debe ser la prioridad. Sobre Él no debe haber nadie, ni padres, ni hijos, ni esposos, ni esposas, ni nada material puede estar por encima del Señor, porque nuestro real amor debe ser para Él primeramente. Él está por encima de todas las cosas. Él es dueño de la tierra y su plenitud. Nos creó, nos formó en el vientre de nuestras madres. Así que nada, ni sangre ni carne puede ser más importante que el creador de los cielos y de la tierra, el creador de tu vida y de mi vida. Así que lo más sublime, precioso y digno de alabanza es Jesús de Nazaret. Por eso es tajante cuando la palabra enseña que por más que tú y yo nos esforcemos en alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, nunca llegaremos al término, porque su grandeza excede todo entendimiento humano. Si usted alcanzara a comprender o creyese que es sabio en alguna medida, siempre la grandeza del Señor excederá eso que usted cree saber. Amén, la gloria sea para Él. Entonces, teniendo claro que el Señor quiere que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con el corazón. Este corazón debe estar lleno de amor, ¿sí?, para Él, y por eso el Señor quiere que tú y yo le seamos fiel, que le seamos leal y que le seamos obedientes, y que estemos dando frutos
de un verdadero arrepentimiento. Nosotros llegamos a un arrepentimiento y esperemos que este arrepentimiento haya sido genuino, un arrepentimiento genuino, y que estemos dando frutos de un verdadero arrepentimiento. La gloria sea para el Señor. Cuando el Señor está diciendo acá en el libro de Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ustedes saben que cuando hay abundancia, o en el pasado las personas pudientes poseían muchos bienes materiales, en especial indumentaria, ropa, ¿cierto? Hoy en día también las personas tienen esos closets saturados de ropa, pues tienen todos los recursos, y es posible que la polilla pues termine dañando ciertas prendas. El orín es una sustancia corrosiva y pues va a dañar pues lo que son los recursos que podamos tener, el oro, la plata, donde dice que ladrones minan y hurtan. Hermanos, hoy en día la corrupción, el robo está a la orden del día. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y el que nosotros coloquemos nuestra confianza en las riquezas, como enseña la palabra, que son riquezas ilusorias, hoy pueden estar, mañana que no, ¿sí? El que realmente estará, ¿sí?, permanentemente con nosotros es el amor de Jehová, ¿sí? Y su Hijo amado, a ese que entregó en la cruz por ti y por mí. Ese es el que no falla, ese es el que no falla, ese es el que nunca nos va a apartar de él, porque tajante es la palabra cuando dice que quién nos podrá separar del amor de Jesús, de Jehová, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo angosto, ni lo ancho, ¿sí?, ni lo profundo, ni nada podrá separarnos del amor de Jehová, porque su amor es infinito y es verdadero. La gloria sea para él. Entonces es tremendo, porque dice que la palabra también enseña a tu vida y a mi vida, hermanos, que de qué le aprovecha, o qué le aprovecha al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma, ¿sí? Y eso lo podemos ver acá en el libro de Mateo también, 16:26. Vamos a leerlo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo puedes comprar el alma tuya al Señor si todo le pertenece? El Señor es tajante cuando dice: mía es la plata y mío es el oro, yo Jehová. Amén. Entonces, si todo le pertenece a Él, ¿con qué podremos comprarle algo al Señor si Él es dueño de todo cuanto existe y todo cuanto ha formado? Entonces, no podremos dar precio por nuestra alma. Pero ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos o qué provecho o en qué nos aprovechará, como enseña la palabra, si nos ganásemos el mundo entero y perdiésemos nuestra alma? Y eso es lo que provoca los afanes, y muchas personas hoy día pues se afanan en acaparar, en amontonar riquezas, y es un trabajo arduo y pesado aún. El sabio allá en Eclesiastés decía que era vanidad. Decía Salomón, decía: hey, es vanidad todo este afán con el que me he esforzado para lograr cosas. Y lo más tremendo es que decía que no sabía a quién le iba a quedar todo eso, porque él se había esforzado por ser sabio, pero cuando él falleciese, esas posesiones, el que las fuera a adquirir, él no podría estar seguro si iba a ser un necio o un sabio. Entonces muchas veces pasa de que nos afanamos y malgastamos todos estos años preciosos que nos entrega el Señor, haciendo el papel de ávaros y acaparando todo, y resulta que cuando morimos perdemos nuestra alma, y esa riqueza la termina disfrutando primeramente alguien que no se esforzó por eso, pero también es cierto que lo puede malgastar, porque es tajante, ¿verdad?, el dicho que dice de que lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta, y a lo que realmente le damos valor, y es una gran realidad, es a lo que nosotros
a lo que nosotros nos cuesta cuando nos sacrificamos por algo, porque sabemos cuánto nos costó lograr ese objetivo, ¿sí? Y es cuando valoramos o le damos ese valor que merece esa acción. Entonces es tremendo. Y cuando tenemos claro que no podemos acaparar, el Señor está diciendo de que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. ¿De qué nos aprovechará, cierto? ¿De qué nos aprovechará si nos ganásemos el mundo entero? ¿De qué? El Señor nos ha regalado bendiciones para que nosotros podamos disfrutar de ellas, ¿sí? Para que vivamos una vida apacible, para que podamos tener una mejor calidad de vida, pero teniéndolo a Él por Señor. No que la riqueza sea nuestro Dios, nuestro ídolo. Sí, ahí es donde comienza el error. El Señor no tiene nada en contra de las riquezas. El Señor no odia a los ídolos, a los ricos. Acuérdense, Abraham fue un hombre rico, Salomón fue un hombre rico, David llegó a ser un hombre rico. Pues Abraham, Jacob, Moisés, todos tuvieron riquezas, pero eran varones que sabían quién era su proveedor, quién era el que le había dado las fuerzas para adquirir todas estas riquezas, y no habían desviado su corazón, ¿sí? No se había extraviado su fe, de poner su fe y su confianza en las riquezas, sino en el que tiene el poder para bendecir tu vida y bendecir mi vida. Cuando cuando David hace el censo, que el Señor se enoja con él, manda a hacer el censo, a David se le olvidó quién era su protector, quién era el que lo guardaba. Y cuando tú te olvidas, ¿sí?, de quién es quien te guarda, de quién es quien te protege, cuál es tu muro de fuego en derredor tuyo, y comienzas a poner tu confianza en el número de los hombres, porque él quería censar a su ejército, el Señor se enoja, aunque fue incitado por Satanás, porque lo enseña la palabra, fue incitado por Satanás. Pero cuando nosotros como hombres comenzamos a poner nuestra confianza, ¿sí?, cuando nuestra confianza la ponemos en brazo de carne, entonces el Señor, que es un Dios celoso, se enoja contigo y conmigo, porque nuestra real confianza debe estar en Él, en el Dios vivo del cielo. Le ponía el ejemplo porque David llevó su reprensión por haber desviado su corazón de Jehová y tratar de colocarlo en el número de ese ejército que el Señor se lo había proveído, que se lo había entregado el Señor. Él es nuestro proveedor, Yahvé Jireh, Jehová es nuestra provisión, amén. Entonces tenemos que tener cuidados, hermanos, porque Pablo le decía a Timoteo, pero el Señor lo está diciendo a tu vida y a mi vida. Esa es primera de Timoteo, capítulo 6. Nosotros nada hemos traído a este mundo, hermanos, y nada, sinceramente, sacaremos de él. Entonces, de nada nos sirve amontonar riquezas, porque nada trajimos o nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada nos llevaremos, aún ni la pinta ni la ropa con la cual nos entierran o nos colocan en ese ataúd, la escogemos nosotros, porque la muerte viene tan repentina que a ti no te da tiempo de escoger cuál es la ropa con la que realmente quisieses que te sepultaran. Entonces es algo tremendo. Ni eso, nacimos desnudos, y por más que tengan riquezas, lo único o a lo máximo que se pueden llevar es una muda de ropa. Entonces, ¿para qué tanto afán? ¿Para qué tanto despreciar al Rey de Reyes, haciendo todo lo que Él reprueba con tal de adquirir riquezas, si eso realmente no va a comprar nuestra alma? Entonces, les había nombrado Timoteo. Es una palabra tremenda, hermanos. Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, lo vamos a leer del versículo 7 al 11. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Dice, hermanos, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tenemos el sustento, si el Señor nos está entregando
el pan de cada día, como enseña la oración, como nos enseña a orar. Padre, regálanos el sustento, el pan de cada día. Enseña la oración que nuestro Señor Jesús nos regaló. Y tenemos con qué abrigarnos. El Señor nos está regalando la ropa, la vestimenta. Acuérdense lo que le dijo a esa persona que se afanaba: ¿por qué os afanáis? ¿No ves a los lirios del campo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No ves a los cuervos? Le decía nuestro Señor Jesucristo: ¿no ves a los lirios? Se los ponía de ejemplo y le decía: ni aún Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Y si el Señor tiene cuidado, ¿sí?, de la hierba que está hoy, que luego es cortada y echada en el fuego, no va a tener cuidado de ti y de mí, que somos sus escogidos, que somos sus hijos, que somos sus siervos. Dice el Señor: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué queréis acumular riquezas? ¿Por qué queréis adoptar un espíritu de avaricia? Coloca tu mirada en mí, ¿sí? Sígueme, séme fiel, y todo lo que pidan esos labios yo te lo proveeré, porque el Señor quiere que nosotros prosperemos como prospera nuestra alma. Por lo tanto, dijo a tu vida y a mi vida: hey, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que anhelamos os serán añadidas. Pero esfuérzate, sé valiente y persigue, echa mano de la vida eterna, echa mano, ¿sí?, de ese reino eterno, primeramente del reino de Dios, y todas esas cosas terrenales serán añadidas. Hay muchas cosas que tenemos aquí que ya no nos servirán. Lo único que hacemos aquí, que produce efecto allá y que abona o invierte en ese reino celestial, es las buenas obras que nosotros hacemos, la misericordia, la caridad, la piedad, todas esas cosas. Ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, cubrir al desnudo, compartir nuestro pan con el hambriento, todas esas, llenarnos de buenas obras, ser ese dador alegre, ¿sí? Tantas cosas que podemos hacer para enamorar el corazón del Señor. Aún cuando el Señor está hablando en el libro de Isaías, capítulo 58, que está hablando del verdadero ayuno, el Señor le dice: el verdadero ayuno que yo te he entregado no es que compartas tu pan con el hambriento, que ayudes al necesitado en su necesidad. Sí, entonces clamarás a mí, yo te responderé. El Señor quiere que nos hagamos de buenas obras. El Señor, cuando hablamos en el libro de Miqueas 6, versículo 8, decía: hey, ya te he dicho, hombre, qué es lo bueno y qué es lo que quiero de ti, en que hagas justicia, en que ames la misericordia, en que te humilles a mí, que me reconozcas que yo soy tu Señor, tu Salvador, tu proveedor, que nada puedes lograr sin mí, que yo soy tu sabiduría, que yo soy tu inteligencia, que yo soy tu fortaleza, que yo soy tu fuerza, que yo soy tu sostén. Eso es lo que yo quiero de ti, que me reconozcas, que testifiques de mi poder. Y entonces estamos de verdad sintonizados con el Señor en ese sentir. Estamos siendo fieles a lo que el Señor está demandando de ti y de mí. Estamos tratando de hacer tesoros en esos cielos, o estamos haciendo acá como el Señor quiere hoy que renunciemos a esto, a esos afanes, a la vanagloria de la vida, a los deseos de riquezas, como enseña la parábola del sembrador, que eso lo que hace es infructuosa la palabra del Señor en ti y en mí. En ti y en mí. Dios nos quiere bendecir. Y si recibimos las bendiciones del Señor con gozo, pero nada hay por encima de Él, la gloria sea para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere ver. El Señor no quiere que nos privemos de nada. Lo que quiere es que nuestro amor sea todo para Él. Que lo que nos regala sea simplemente cosas que necesitamos para vivir lo que nos resta en esta tierra, antes de partir a ese trono de la gloria. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra, perdón, me había quedado en el versículo 8, le dije que íbamos a leer hasta el 9. Primera de Timoteo 6, en el versículo 9 sigue diciendo: porque los que quieren enriquecerse, hermanos, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero aquí viene el versículo 11. Mas tú,
oh hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. ¿Y qué son todos estos, hermanos? No son más que los frutos del Espíritu, como nos los enseña el libro de Gálatas 5:22. En el versículo 22 nombra cuáles son los frutos del Espíritu, y son estos: el amor, la misericordia, la benignidad, la piedad. Esforcémonos en desarrollar esos frutos y tratemos de desprendernos de ese viejo hombre viciado con todas esas obras de la carne, como son la codicia, la avaricia, sí, los deseos de lucro. Entonces, el Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno y cada día nos invita a caminar conforme a su perfecta voluntad. Cada día quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él. El Señor no quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza en las riquezas. Eso es lo que quiere dejarnos claro hoy con esta palabra que nos está regalando. Dios es un Dios precioso. Dios es un Dios precioso y quiere que tú y yo tengamos claro que si lo hemos aceptado a Él como nuestro Señor, solo debemos ser siervos de Él. Solo vivir para ser su siervo. ¿Pero quién? Siervo de Él. Además, la palabra es tajante. Acá mismo en el libro de Mateo, en este capítulo 6, en el versículo 24, enseña algo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta misma enseñanza la regalaba el Señor Jesús allá también en el libro, la regala el Señor en el libro de Lucas capítulo 16. La he nombrado muchas veces cuando el Señor le está lanzando esta palabra a los fariseos y le dice que uno no puede servir al Señor y al mismo tiempo a las riquezas. Y ellos se reían del Señor y el Señor le dijo estas palabras tajantes: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, pero Jehová conoce los corazones. Jehová conoce los corazones, y aquellos a los que vosotros tenéis por sublimes delante de mí son abominación. Son abominación. Y así hay muchos hermanos que delante de los hombres son grandes. Pero el Señor que sopesa corazones, ese mismo que te dijo a ti y a mí: hey, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él sabe quiénes somos. Y Él dice: para ellos, sí, son grandeza. Para mí son abominación. Para mí son abominación, porque yo conozco lo que hay ahí. Porque como les había mostrado, el Señor no necesita que le presenten al hombre, porque el Señor sabe lo que hay dentro del hombre. Es tremendo lo que puede hacer el poderoso poder de Jesús de Nazaret. Es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Y por eso dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. No puedes dejar espacio para que sirvamos a las riquezas. La riqueza es como un bienestar que nos entrega el Señor por servirlo a Él. Pero jamás podemos desplazar al Señor para colocar a las riquezas, porque sería nuestro ídolo, porque entonces entraríamos a adorar a la riqueza y no al que realmente lo merece, que es Jehová de los ejércitos. Es tremendo todo lo que el Señor nos regala hoy, es lo que el Señor nos regala hoy. Y ya que estábamos viendo Timoteo en el versículo 11, primera de Timoteo 6, para darle soporte a esto que les estoy diciendo de que no podemos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en la riqueza, sino en ese Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, porque es el único poderoso. Entonces vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a leer del versículo 17 al versículo 19 para que vean lo que el Señor quiere regalar a tu vida y a mi vida, para que consolidemos lo que el Señor quiere que tú y yo pongamos por obra,
porque no podemos pasarnos toda la vida siendo esos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella, como lo dice Santiago. Entonces, el versículo 17 enseña a tu vida y a mi vida: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no sean soberbios, que no sean prepotentes, porque las riquezas, hermanos, son ilusorias. Ni pongan la esperanza en las riquezas, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, enseña la palabra, sino en el Dios vivo. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. No pongan las esperanzas en las riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios vivo, sino en Jehová, sino en Yeshua Hamasías, sino en ese verbo hecho carne, sino en el Espíritu de Jehová, que es nuestro consolador, ese que te sostiene, ese que te consuela, ese que te reconforta, ese que te reanima. Solamente pon tu confianza en Él, en el que tiene el poder para quitar nuestra alma y echarla allá en ese lago de azufre. Amén. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Les decía ahora que las riquezas y todo esto es algo que nos regala el Señor para un disfrute, ¿sí? Por ser sus siervos, y la palabra lo está confirmando, de que el Señor nos regala todo esto en abundancia es para que las disfrutemos, no para que las idolatremos, no para que reemplacen la grandeza del Señor de nuestro corazón. Entonces sigue diciendo la palabra, como te está diciendo a ti y a mí, que hagan bien. Dile a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean ricos pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo venir, para que echen mano de la vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere ver en ti y en mí, que hagamos tesoros en esos cielos, como llenos de buenas obras, haciendo obras de misericordia, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos, hermanos, colocar nuestra confianza en las riquezas. Y les quiero mostrar una palabra tremenda, porque es que el Señor no se equivoca. Y todo esto está aconteciendo. Estamos acá, le estoy mostrando acá en el Nuevo Testamento, como es Timoteo, Pablo diciéndole a Timoteo: dile a estos ricos que no sean altivos, que no coloquen su esperanza en las riquezas, porque son fugaces, ¿sí? Pueden ser ilusorias, sino en el Dios vivo. ¿Quién? En Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y que se hagan ricos, pero en buenas obras. En el libro de Deuteronomio 8, cuando el Señor le está hablando a su pueblo, el Señor le hace una observación o una recomendación tajante y le dice: hey, cuando te hayas recibido mi bendición, cuando hayas comido y bebido y estés satisfecho, no se te ocurra pensar de que todo eso que lo has logrado en tus fuerzas. No se te ocurra olvidarte que Jehová fue el que te dio la fuerza para lograr todo cuanto tienes. Amén. A ver, mira, espérate, bueno, que me fui a eso, Deuteronomio 8. Enseña la palabra. Le dice Jehová a su pueblo: cuídate, pero está diciendo a tu vida, a mi vida hoy, ¿no? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Le decía a su pueblo: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, como te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, ¿sí? Y de sed donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para
a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, ojo, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo o la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Jehová tu Dios te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién da el poder para hacer las riquezas? Jehová de los ejércitos. Y dice, hey, todo esto te lo he entregado para que lo disfrutes. Pero no se te ocurre que cuando te aumentes, cuando prosperes, cuando todo yo envíe mi bendición y te sientas prosperado, se te vayas a olvidar, se vaya a enorgullecer tu corazón y creas que el poder de tu brazo fue el que te enriqueció. Entonces, eso es, hermanos, eso es. Glorifiquemos a Jehová, tengámoslo siempre en primer lugar, amémoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, y disfrutemos simplemente de lo que el Señor nos regala, sea poco o sea mucho, porque la palabra ahora nos acaba de enseñar, ¿sí?, de que si ya tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, hey, démonos por satisfechos. Démonos por satisfechos. Hay muchas personas, ¿sí?, que necesitan más que tú y yo. Y siempre seremos unos infelices si vivimos mirando hacia arriba, al que tiene más que tú y yo. Porque entonces se nos van los ojos en lo que ellos tienen y queremos tener mucho más de lo que ellos tienen y nos queremos poner a ese nivel, porque yo quiero un carro como él, porque yo quiero una casa como él, porque yo quiero unos tenis como él, porque yo quiero vestir como él, porque yo quiero tener la fama como él, o también las mujeres como ella, yo quiero tener el pelo como ella. Bueno, tantas cosas por las cuales se puede seducir el ojo si es que todavía nos mantenemos en la carne. Entonces vamos a vivir una inconformidad, una codicia, un espíritu de avaricia queriendo atrapar más para poder llegar a ese nivel. Pero si realmente hiciéramos lo importante que es mirar hacia abajo y mirar cuántas personas están por debajo de nosotros padeciendo necesidad, nos sintiéramos privilegiados porque tenemos más de lo que merecemos. Hay tantas personas en necesidad, tantas personas con hambre en este mundo, pasando circunstancias tremendas, hermanos, y eso lo permite el Señor en su infinita voluntad. Y el que estemos hoy premiados en una condición superior a todas esas personas debe ser digno de alabanza, o debe ser el motivo de nuestra alabanza, porque esas personas que están allá abajo, ¿sí?, en un nivel inferior al nuestro, serían felices y dichosas y alabarían constantemente al Señor si tuviesen lo que tú y yo poseemos. Entonces, démonos por bendecidos y dejemos de estar acumulando, querer desarrollar ese espíritu de codicia y de avaricia en nuestras vidas, y comencemos a disfrutar nuestras vidas en santidad y en sanidad, en un corazón sano para el Señor. Gocémonos con Él porque nos ha bendecido, y oremos por todas esas personas necesitadas. Y si podemos hacernos tesoros en los cielos haciendo grandes obras, colaboremos, hagámonos ricos, pero en buenas obras, haciendo una inversión en ese cielo, en esa morada que nos espera, con nuestras buenas obras para el Señor, porque Dios no deja a sus hijos sin recompensa. Dios no deja a sus hijos sin recompensa, y todo lo que hagamos para el reino será bendecido, será premiado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo con este tema de que no podemos, hermanos, poner nuestra confianza en las riquezas, ahí está ese varón Job. Es un ejemplo tremendo. Todos sabemos cómo el Señor presume a Job, a Satanás, y le dice: ¿de dónde vienes? Le dice: vengo de recorrer la tierra y de andar por ella, ¿cierto? Y el Señor no ha visto a mi siervo Job como es un varón tremendo, un varón fiel, ¿cierto? Y qué hermoso sería que el Señor nos tuviera en ese concepto, se refiriera de ti y de mí de esa forma, de esa manera. Entonces, la gloria a Dios sea para Él, porque es algo precioso que el Señor sienta eso en su corazón por ti y por mí. Pero este varón
fue pedido por Satanás para zarandearlo y el Señor lo permite porque Él le quería mostrar que es un varón perfecto, que era un varón fiel, que tenía su confianza en Jehová, y eso es lo que tú y yo tenemos que desarrollar. Y Job, en el capítulo 31 del libro de Job, dice algo tremendo. Vamos a leer el versículo 24 al 28. Dice que si él hubiese puesto su esperanza en las riquezas, sí, eso lo hubiese visto Jehová. A mí es tremendo porque es un varón que sabía quién era su proveedor, era un varón que sabía quién era su sustentador. Y si Dios dio, Dios quitó, está bien. Dios dio, Dios quitó. Pero él tenía ese sentir de que Dios era un Dios justo, que era un Dios bueno, y que si recibíamos nuestra parte de bienes de parte del Señor, ¿cómo no íbamos a recibir nuestra parte de males? Solamente queremos de Dios lo bueno y no recibir las cosas que sobrevienen para beneficio propio, porque muchas veces Dios permite cosas en tu vida y en mi vida para probar nuestro corazón, para saber si le estamos siendo fieles, para mostrarle a Satanás lo fiel que somos. Porque Dios no probó a Job porque fuera malo, lo probó para presumirlo, como lo puede hacer contigo y conmigo. Pero tenemos establecido algo aquí, que si estamos bendecidos es porque estamos bien, pero que si estamos mal es porque estamos pecando, y no necesariamente es así. Y es una idea que han sembrado, es que el que obra bien siempre va a estar bien y el que obra mal siempre va a estar mal. No, hay muchas personas que están padeciendo procesos y que tú los ves en una circunstancia que parece caótica, pero es el Señor permitiendo todas estas cosas porque lo quiere llevar a un siguiente nivel espiritual, o porque quiere mostrarle a quien sabe, a muchos o a Satanás, que ese es su hijo amado en el cual encuentra contentamiento y que pase lo que le pase, no lo negará. Amén. Entonces es tremendo, tenemos que tener claro, nosotros no podemos conocerle el pensamiento a Dios porque Dios obra en sus misterios. Para eso le pedimos sabiduría, entendimiento, discernimiento espiritual para tratar de comprender sus obras. Pero es tremendo lo que dice este varón, vamos a leerlo. Ese es Job, capítulo 31. Vamos a leer el versículo 24 al 28. Dice Job, se estaba defendiendo. Entonces decía: si puse en el oro mi confianza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y que mi mano hallase mucho. Si he mirado el sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano, porque habría negado a ese Dios vivo. Entonces nosotros tenemos que huir de ese sentir de que nuestra confianza está en el oro y en la plata. No, nuestra confianza está en Jehová, que es el dueño de todo eso. Además, guardarnos de la idolatría, de no dejarnos seducir y encantar por nada, porque nuestro real encantamiento debe ser ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso lo declaraba Job. Decía en el versículo 24, es un versículo tremendo: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, entonces habría negado al Dios soberano. Habría negado que mi sustentador, que mi proveedor es Jehová, y que es el que me ha dado la fuerza para lograr todo cuanto tengo, porque todo lo he recibido de Él. Acuérdense que siquiera cae la hoja de un árbol a tierra si no es su voluntad. Y como se refirió Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Juan capítulo 3 versículo 27, no puede recibir el hombre nada si no le fuese dado del cielo. Así que todo lo que recibimos es por gracia y por misericordia. La honra, la gloria y la alabanza es para su santo nombre. Este varón dijo que él no ponía su confianza en el oro ni en las riquezas. Y la contraparte de este varón, ¿cuál era? El joven rico. Vamos al libro de Mateo y leamos. Ese es Mateo 19, cuando el joven rico le llega delante de Jesús y le pregunta: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y es ese que vive y reina por los siglos de los siglos, Jehová de los ejércitos. Amén. La gloria es. Y dice el Señor Jesús, le responde: mas si quiere, ¿qué le dice? Ninguno hay bueno sino uno, Dios.
Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le pregunta cuáles. Y el Señor le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honrarás a padre y madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, porque dices que todo lo tienes claro, entonces si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Pero dice la palabra que oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Imagínense, hermanos, nosotros anhelando la presencia del Señor y que el Señor te diga hoy a ti, imagínese, póngase ese escenario, póngase como el protagonista de esa bendición, que el Señor te diga: hey, ¿sabes? Vende todo lo que tienes y ven, quédate conmigo, sígueme a mí. Ahí es donde usted tiene que mostrar con quién está su corazón. Si usted tiene un solo Señor, si está nadando en dos aguas, pueden darse muchos casos. Que tenga un solo Señor como lo exige, que tenga dos señores y patee con las dos, que se mueva ahí en esa tibieza, o que simplemente se haya desvirtuado, se haya extraviado de la fe y haya depositado su confianza y su amor, o se haya dedicado a servirle a las riquezas. Entonces, ¿qué pasó con este varón? Mientras Job decía: si he puesto mi confianza en el oro, defraudaría a mi Dios. Y este varón defraudó a su Dios por servir al oro, porque poseía muchas riquezas. Pero acuérdense que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. Nada sacaremos de él. Como había mostrado la palabra, ¿de qué nos sirve ganarnos o qué le aprovechará al hombre ganarse el mundo entero si perdiere su alma? ¿De qué le aprovechará? De nada. Entonces el Señor dice: hey, no te hagas tesoros aquí, no te hagas tesoros, todo eso es perecedero, y lo que tienes cuando tú te vayas le quedará a otro. Como dice Eclesiastés, no sabes si será bueno o malo, pero se disfrutará el fruto de tu trabajo, el fruto de su trabajo. Había un varón tremendo y era Moisés, y lo ponen de ejemplo, porque Moisés prefiere sufrir con el pueblo de Israel que disfrutar las riquezas, la honra, la gloria de llamarse hijo de la hija del faraón. Este varón pudo haber sido rico y disfrutar de todas las comodidades de los egipcios, pero era un pueblo pagano y hubiese perecido, ¿sí? No hubiese ganado su galardón, que era la vida eterna, y tener el privilegio de ser ese gran siervo que fue, porque es un nombre que será un nombre eterno recordado en Moisés, siervo del Señor, un gran varón, ¿sí? Entonces, si hubiese echado mano de las riquezas, hubiese puesto su corazón en esas riquezas, hubiese disfrutado una riqueza temporal, pero no hubiese disfrutado esa gloria que hoy en día tiene, como el renombre de Moisés, ese que partió el mar en dos, o ese instrumento que usó el Señor para partir ese mar en dos. Ese es tremendo, hermanos, y es tremendo porque el libro de Hebreos da testimonio de eso, esa fe que tenía este varón. Ese es Hebreos 11, 24, nos muestra a ti y a mí que este varón prefiere los padecimientos que tuvo el pueblo del Señor allá en ese desierto, que disfrutar las riquezas. Vamos a leerlo acá. Dice: por la fe, libro de Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo 25, perdón, del 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, del pecado. ¿Por qué del pecado? Porque era un pueblo, sí, idólatra, un pueblo que no era el pueblo santo, por ende no formaba parte del pueblo del Señor, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en su galardón. ¿Cuál era? Esa vida eterna, ese nombre
grande que el Señor le ha regalado, porque fue un varón tremendo, al cual el Señor usó grandemente, como tú y yo, con pecados y con con todos sus defectos, porque no somos perfectos, como lo dice Eclesiastés 7:20, ¿cierto? Que no hay hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Pero allá en el libro de Números, ese es capítulo 12, el Señor habla, la palabra habla hermoso de Moisés, decía que no había varón justo, no había varón más manso sobre toda la tierra, había sufrido un proceso, esa mansedumbre no fue gratis, la adquirió con un proceso que le regala el Señor, pero dice la palabra que el Señor hablaba con Moisés cara a cara y con voz audible, no como hacía con muchos profetas a los cuales se les aparecía en sueños y en visiones. Llegó a tener una intimidad con el Señor tan tremenda, por lo cual hizo tantos milagros y prodigios en el nombre del Jehová de los ejércitos. Es algo precioso, es algo tremendo, y que son pocos los que tienen el privilegio, pero se goza uno de ver lo bueno que es el Señor, de cómo el Señor opera, sí, de todas las majestades que hace el Señor, que tenemos un Dios de poder. Nosotros tenemos mucho Dios para poco diablo, y si estamos creyendo y tenemos la certeza de que nuestro Dios es grande, el gozo es infinito, hermanos. Me gozo en el Dios Todopoderoso, porque solo Él es bueno, porque solo Él es bueno. Entonces, hermanos, ya teniendo claro que esto, lo que dice el Señor, que no nos hagamos tesoros en la tierra, ya más o menos les he explicado por qué, les he mostrado qué quiere el Señor, que no nos pongamos nuestra confianza en el oro, ni en la plata, ni en las riquezas, porque son inciertas, que pongamos nuestra confianza en el Dios vivo y que el Señor nos da todas las cosas abundantemente. ¿Pero es para qué? Para que las disfrutemos, para que las aprovechemos, para nuestro bienestar, no para que las idolatremos, no para que sustituyamos al Señor por esas riquezas, no para que pongamos nuestro corazón en el oro y en la plata. No, ese es simplemente un beneficio que nos entrega el Señor por servirle, por servirle. Entre más fieles seamos, más bendecidos seremos, porque no solamente bendiciones, sí, materiales, sino las bendiciones espirituales que no se compran con oro ni con plata. La gloria sea para el Señor. Y el Señor está diciendo a tu vida, pues si ya, sí, hemos recibido ese bautizo, hemos resucitado con Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de arriba, porque ya nosotros tenemos que proyectarnos a esa nueva Jerusalén, a esas nuevas moradas celestiales. Y en el libro de Colosenses, eso lo dice algo tremendo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, vamos a leer versículo 1 y 2, dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas donde está Cristo. Ya nosotros estamos aquí temporalmente, pero nuestra morada no está acá. Entonces dice la palabra en el versículo 2: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nosotros tenemos que estar proyectándonos a nuestra vida celestial, allá con ese Dios Todopoderoso. Allá todo esto no va a ser necesario, ni riquezas, ni cosas materiales, porque allá tendremos nuestra provisión. Así que nuestras costumbres, entonces, hermanos, como enseña la palabra también, deben ser sin avaricia. Nuestras costumbres deben ser sin avaricia. Ese es que libro de Hebreos 13, estaba diciendo, enseña la palabra a tu vida y a mi vida, que nuestras costumbres, amén. Ese es el libro de Hebreos capítulo 13, vamos a leer versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, hermanos, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, dice: no te dejaré ni te desampararé. Así que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que necesitemos, clamemos al Señor, postrémonos a sus pies con súplicas, ¿sí? Oremos a ese Dios vivo, oremos. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Sabes qué? Filipenses 4, ¿no? Vamos a leerlo enseguida. Por nada estéis afanosos, regocijaos en el Señor. Regocijémonos en el Señor siempre, porque
Eso es lo que el Señor quiere, no estemos afanosos por nada, regocijémonos en el Señor y coloquemos todas nuestras necesidades en Él. Vamos a ver Filipenses 4, a ver, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que hay que pedir y se os dará, dice la palabra. Entonces, oremos al Señor y coloquemos todas nuestras peticiones delante de Él, sí, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y ese Señor que no deja a sus hijos avergonzados, dará la provisión, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y ese varón dijo a tu vida y a mi vida, lo dijo el profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 8, mía es la plata y mío es el oro. Yo Jehová es el que está dando esta declaración. Entonces, si tenemos esto claro, hermanos, cuando nosotros estamos realmente llenos de la bendición del Señor, hay un gozo constante, porque la palabra es tajante cuando dice a tu vida y a mi vida, si estamos siendo verdaderos siervos de Dios y obedientes a su palabra, que estamos sirviéndolo solo a Él, que nuestra alegría, nuestro gozo y nuestro corazón solo está dispuesto para amarlo a Él, porque la bendición que Jehová derrama ahí es esa que enseña la palabra, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, ¿verdad? Entonces es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que todo lo que Dios da es bueno y es bueno porque esa palabra que les estoy declarando es el libro de Proverbios. Ese es Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos para leérselo, para no hablarles en mi emoción y en mi carne. Proverbios 10:22 dice a tu vida y a mi vida, la bendición de Jehová es la que enriquece, así que no tiene nada en contra de las riquezas del Señor. El Señor no te está diciendo, hey, no te hagas tesoro, no te hagas riqueza. Él lo que quiere es que no te sumas en esas riquezas, que no idolatres esas riquezas, que no vivas para las riquezas, disfruta lo que Dios te da. Porque dice que Dios nos ha dado las cosas abundantemente para nuestro provecho. Pero eso ocurre cuando realmente ponemos nuestra esperanza en el Dios vivo, como lo está diciendo allá la palabra en el libro de Primera de Timoteo 6, ese es entre el versículo 17, creo que es versículo 17. Entonces, acá la palabra te está diciendo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si esa bendición, si esa provisión que tú tienes, que tú y yo tenemos, viene del Señor, ese es de gozo, porque el Señor todo lo hace perfecto, y el Señor es claro. Santiago dice a tu vida y a mi vida ahí, la religión pura, pongámosla así, sin mácula y sin pápula es esta, ¿sí? La que el Dios Padre, ese es Primera de Santiago 1:27, cuando dice que lo mejor que podemos hacer tú y yo en la religión tremenda es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y apartarnos sin mancha del mundo. Vamos a leerla. Primera de Santiago, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, a eso nos apunta el Señor, a que hagamos buenas obras, a que nos hagamos ricos, extremadamente ricos, pero en buenas obras. Ayudar a los enfermos, ¿sí? En vestir a los desnudos, en compartir nuestro pan con el hambriento, en saciar el necesitado, a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿sí? A hacer obras de justicia, de misericordia, de bondad, ¿sí? Hacer ese dador alegre, hacer tantas cosas que sumen y hagan un gran tesoro allá en el reino de los cielos. La gloria sea para Él. Hermanos, y todos sabemos cuánto cuesta en estos días, cuánto cuesta en estos tiempos difíciles y peligrosos
lograr conseguir o amontonar una riqueza o un gran tesoro. Amasar una gran cantidad de plata hoy en día, si es algo lícito, es algo tremendo. Y como les dije, todo lo que nos cuesta, nosotros le damos un valor importante. Por eso dice la palabra, y es tajante cuando dice a tu vida y a mi vida, que porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si sabemos que algo nos ha costado demasiado, allí estará nuestro corazón, porque lo estaremos cuidando, lo estaremos valorando, y es lo que el Señor quiere, que hagamos tesoros allá en los cielos para que nuestro corazón esté conectado con el cielo, esté conectado con ese reino eterno, que amemos al Señor para que nuestro corazón esté conectado con Él, no con el oro, no con la plata, no con la riqueza, ¿sí? Porque Dios es el que tiene el poder para enriquecer y para bendecir tu vida, pero también tiene el poder para arruinar. Dios tiene el poder para todo, todo lo puede hacer en su infinita voluntad. Y hermanos, ya para despedirles quiero regalar esta palabra tremenda, una palabra preciosa. Se la dijo Juan a su amigo Gallo, hoy se la regaló a ustedes, amados. Verdad que quiero y deseo que sean prosperados en todas las cosas y tengan salud, así como prospera su alma. Vamos a leerlo. Esa es la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan, y le regala esas palabras hermosas a su amigo Gallo. Y es una palabra tremenda, porque Él quiere que seamos prosperados, pero así como prospera nuestra alma. Así que nosotros debemos anhelar tener una alma próspera, que sea grande delante de los ojos del Señor. Ahí es donde se diferencia un siervo de otro, en el corazón, porque ahí sí el hombre solamente, como le dijo el Señor a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo Jehová no miro eso. Yo Jehová, le decía a Samuel, yo miro el corazón del hombre. Yo miro el corazón del hombre. Y acuérdense que se habían presentado todos los hijos de Isaí, ¿sí? Y Samuel se había deslumbrado cuando vio, creo que a Eliab. Y el Señor le dijo, no lo mires, no mires ni te dejes impresionar por su parecer, porque a ese yo lo desecho. Y se enamoró el Señor del corazón de David. Así que tenemos que tener un corazón transparente, puro y perfecto, para poder enamorarle el corazón al Dios del cielo. Enseña la palabra, hermanos. Amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese deseo se los comparto a ustedes, para que el Señor del cielo, ese Dios todopoderoso, prospere sus vidas en todo aspecto, ¿sí? Y que les regale una salud, les conserve esa buena salud, así como prospera su alma. Prosperen su alma, porque así es como los siervos del Señor se deben mantener, un alma próspera para Cristo, así como ese Señor te dio ese gran ejemplo a tu vida y a mi vida, como nos regaló la más grande prueba de amor, y cómo hoy en día podemos darnos el lujo de decir que somos siervos del Señor, porque por amor de su nombre, porque murió por ti y por mí, y porque nos regaló un perdón inmerecido y nos atrajo hacia Él. Entonces hoy disfrutamos de esa gran bendición, de esa misericordia que el Señor tuvo por ti y por mí, y nunca jamás tendremos cómo pagarle ese acto sublime de amor. Amén. Entonces hasta acá, pues Señor, el Señor trajo palabra para regalar a tu vida y a mi vida. Espero que haya quedado claro el mensaje del Señor. Yo levanto mis manos al cielo y le digo al Señor: Padre, Dios Todopoderoso, siervo inútil soy, Señor. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos, y el que no, pues lastimosamente que deje de oír. Me gozo por su presencia, porque estén disfrutando este video, esta palabra del Señor. Les siempre termino diciéndoles lo mismo: el tiempo que usted le invierta al Señor no es un tiempo en balde, es el tiempo de calidad, es la mejor inversión que usted puede hacer
compartir tiempo con el Señor, vivir esa real comunión con el Señor. Entonces los invito a que incrementemos nuestro tiempo de comunión con el Cristo vivo de la gloria. Comparte este video para que muchas personas disfruten también de esta palabra, no por mí, por el Señor, porque el Señor nos regaló ese propósito que es que su palabra llegue hasta los postreros de la tierra. No me lucro con esto, Dios me guarde, sino para que muchas personas también tengan el privilegio de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que la paz y el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, sea con tu vida y con mi vida. Amén. Amén. Amén y amén.